Ignacio, tú decías el juicio del hermano que se le está juzgando, no se sabe por qué. La verdad es que si escuchas tanto a la Fiscalía como a la defensa, no, incluso a las acusaciones, al abogado de las acusaciones populares, cuestionando la figura de los testigos. Este juicio es un absoluto disparate y es bastante anómalo fundamentalmente por 3 motivos. El primero es que lo normal es que cuando hay un proceso administrativo en el que alguien considera que se ha elegido una persona que no es y que ha habido un enchufe, esto suele ser administrativo, no penal. Hay un montón de sentencias del Supremo donde lo que dicen es, bueno, pues se restaura la legalidad anterior, se anula la plaza, se vuelve a convocar. Esto es lo normal, es lo que pasa habitualmente cuando hay un enchufe. Cuando hay un enchufe muy grave y va por lo penal, ya es más raro aún encontrarse como imputado o como acusado al enchufado. Esto no pasa nunca. Esto te vas a la jurisprudencia española y este es el primer caso. Habrá que llamar la doctrina Sánchez Pérez Castejón, porque no hay precedentes en el que a la persona a la que le pides más cárcel es al enchufado. Y luego, en este juicio hemos visto muchísimas anomalías otra vez. Para mí la fundamental. Había una acusación al principio que era el tráfico de influencias y la aceptación de un nombramiento ilegal a Sánchez, al hermano de Pedro Sánchez, a David Sánchez. Como de repente resulta que está prescrita la aceptación del nombramiento ilegal y que no se puede juzgar, se cambia la acusación y dice, no, ahora vamos a acusar también por prevaricación al hermano de Pedro Sánchez, a David Sánchez. Insisto mucho en la relación de hermano porque es casi el único hecho probado en este tema. Es lo único que tenemos clarísimo desde el primer momento, que este señor incluso hasta la voz se le parece. Es decir, claramente es el hermano y eso no está en duda. Pero todos los elementos que han aparecido en el juicio lo que te demuestran es que ha sido disparatado. Disparatado porque esto se tramite por lo penal. Disparatado porque se impute a David Sánchez. Disparatado porque hayamos llegado a juicio. Y disparatado ya también, en mi opinión, escuchar al teniente coronel de la UCO decir que esto que no aparece por ningún otro sitio, ¿no? Que esto se decidió por un impulso político. Esto después de haber revisado miles de correos, que hubo 3 registros en la Diputación para ver si encontraban alguna prueba de cargo, y lo máximo a lo que se llegó fue este correo donde se habla de hermanísimo y donde la persona que lo escribió dice, bueno, pues esto era un chiste, una anécdota, algo, sí, sabíamos que se iba a presentar el hermano. Esto evidentemente genera el típico run en un montón de sitios y de repente va a aparecer por allí el hermano del presidente, pero de ahí a decir, la plaza está hecha a medida. La idea está de que la plaza está hecha a medida, pero si es que cuando se convoca, Pedro Sánchez era un apestado en el PSOE. Cuando se saca esta plaza, cuando se presupuesta esta plaza, Pedro Sánchez era el exsecretario general que habían tirado por la ventana en el PSOE, en el famoso Comité Federal del 1 de octubre de 2016. Es después de eso, cuando supuestamente se le enchufa. ¿Qué necesidad tenía alguien que iba con Susana Díaz de enchufar al hermano del entonces exsecretario general que estaba desahuciado por parte del PSOE? Es todo disparatado y espero que la sentencia, en fin, no recoja un disparate más. Sí, y luego la sensación de doble rasero. Claro. Porque, en fin, yo creo que hay un dato que es demoledor, ¿no? Esta denuncia contra Begoña Gómez y contra David Sánchez llegan apenas unas semanas después de que publicáramos en el diario.es el caso de fraude fiscal de Isabel Díaz Ayuso. Del novio de Isabel Díaz Ayuso. Perdón, del novio de Isabel Díaz Ayuso, de Alberto González Amador. Justo unas semanas después. El mismo día que nosotros publicamos esta noticia y que sale este debate, ya empieza Isabel Díaz Ayuso a decir que todo esto es una cortina de humo para tapar la corrupción de verdad, que es la de la familia de Pedro Sánchez. Dicho y hecho, manos limpias, poco después ponen sendas denuncias y, oye, en 2 años una está al borde del juicio y la otra está lista para sentencia. Dices, oye, qué velocidad, ¿no? Y mientras tanto estamos esperando desde hace 1 año que llegue al fin, a ver si hay suerte, una autorización del juez que lleva el caso de Alberto González Amador para ver si así puede entrar la UCO de una vez a las cuentas corrientes de Alberto González Amador, como le pidió el juzgado, porque esto de la UCO entrando ahí fue porque el propio juzgado 1 año antes había solicitado un informe sobre los negocios de Alberto González Amador y la acusación de que pagó una mordida a uno de sus socios de $500,000 para conseguir otros 2 millones de comisión de las mascarillas. Unos casos a toda velocidad, otros al ritmo, en fin. ¿La justicia está colapsada solo por barrios o cómo va esto? Sí, pero a mí lo que me preocupa realmente es eso, es la percepción después de los ciudadanos y la confianza de los ciudadanos, porque cualquiera de nosotros se puede ver un día delante de un juez, por lo que sea, por un impago de algo, por haber cometido una infracción de tráfico, y claro, la percepción que tienes es, bueno, depende de quién seas y de quién te toque delante, eso es. Tu caso va a tener un recorrido o va a tener otro recorrido, y esto erosiona de una manera tremenda
nada la confianza en la justicia. Y otra cosa que decía Mariola, las decisiones judiciales se podrán criticar, se podrán cuestionar, igual que los jueces critican, incluso se manifiestan con la toga puesta contra las decisiones del legislativo. Es decir, no puede ser que sea el único poder intocable, que no se pueda decir nada ni de su gestión ni de sus sentencias. A ver, yo creo que las sentencias se tienen que cumplir. Sí, pero por supuesto que se pueden criticar. ¿Cómo no se van a poder criticar? ¿Y una instrucción? No, claro que se puede. Sobre todo cuando no se entienden sobre... Contra el hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, David Sánchez, está basada en un bulo. Está basada en bulos, no lo digo yo, lo ha dicho la jueza ya. Y ahora en una gran mentira. Pero mentira ya elaborada ya por la jueza. En bulo. Entonces, datos objetivos. Yo cuando digo, me gusta hablar aquí sí que tengo los datos, porque precisamente gente que no se atreve a denunciarlo porque sabe que le puede pasar lo mismo que a mí, como denunciantes de corrupción, hacen las revelaciones públicas correspondientes al amparo de la Ley 2/2023 de lucha contra la corrupción y protección de personas que denuncien infracciones normativas. Ley que en España deciden no aplicar. O sea, tú eres denunciante y tienes derecho por ley a que te protejan. Aquí te machacan y no se aplica la ley. Pero hay una cosa, dato objetivo, denunciado y está hasta publicado. Esto empieza por un bulo de la prensa, pseudoprensa, que dicen que este señor tiene 1,5 millones en una cuenta bancaria. La jueza dice que es mentira. No yo, la jueza. Porque lo dice primero la UCO y después lo dice el banco. Por lo tanto, es un hecho probado que se inició con un bulo que le dieron bombo, y es un bulo. Y el archivo de eso lo dice la jueza. También se decía que defraudaba a Hacienda. La jueza dice que no ha defraudado a Hacienda ni existe ningún indicio. No lo digo yo, lo dice la jueza. Pero previamente se publicó meses y meses y meses y meses supuestamente investigando eso. Dice, no, es que vive en Portugal. Hay que aclarar que por Badajoz está en la línea, en la raya de la frontera. Es decir, que yo a veces, cuando he pasado por allí y me he ido a merendar con mis... vas a Portugal. O sea, en Madrid, cuando tú vives en Las Rozas, para el que conozca Madrid o cualquier ciudad, cuando vives fuera, por ejemplo, es que en Badajoz, si recorres 1 kilómetro estás en Portugal. Y hay un sitio que se llama Elvas, que está muy bien y que hay mucha gente de Badajoz que vive ahí. Entonces, no es que diga, no, se ha ido a vivir. No, está viviendo a 1 kilómetro de Badajoz. Y en todo caso, lo dice la jueza, no yo. Ha cotizado como no residente, pero ha pagado los impuestos. Segundo bulo. Y como todos los bulos han caído, queda una tercera cosa, que es que le dieron la plaza a dedo. Y aquí viene la gran mentira de la jueza. Porque la jueza, desde que inicia la instrucción, apunta a un responsable. Dice, oiga, este señor que creó la plaza y que firmó el contrato con David Sánchez, investíguesele los correos. Este señor es el señor Antonio Garrote. ¿Qué pasa? No sé si lo sabía o no. Ese señor estaba aforado. Entonces la jueza en un momento dado, cuando se da cuenta, pregunta a la Asamblea Legislativa, oiga, este señor está aquí aforado. O sea, perdón, ¿es miembro del Parlamento extremeño? Supongo que le contestarían que sí, porque lo es. Y la jueza a este señor, ella pone el foco, que le investiga los correos, cosa que es ilegal, sin estar imputado y sin nada, investigar los correos de alguien, y más estando aforado, tela. Pero ese es el señor que firmó el contrato con David Sánchez. Pues a ese señor lo deja fuera de la causa, no le toma declaración, no le toma Claro. ni como testigo, ni como porque imputado. Si lo llama, tiene que elevarlo y pierde la causa. Habría perdido la causa. Ni le llama como imputado, como investigado, ni le llama como testigo. Como testigo tampoco, el que ha firmado el contrato con él. Ni le acusa, ni absolutamente nada. Y en cambio, mete a otros 8, a otros 9 como responsable de haberle dado la plaza a dedo. Pero si el que ha firmado el contrato es este señor. Y eso es un dato objetivo, por cierto, que de una manera tibia o no tibia, le han puesto en conocimiento y le han recurrido el auto de procesamiento alegando precisamente esto. Y si te fijas ya,
la causa, antes la audiencia resolvía, inmediatamente le da a hablar. Y lleva meses para resolverse este recurso donde se ha puesto de una manera light, de manifiesto, todo esto que yo te estoy diciendo basado en documentación pública y oficial. Y esta jueza llueve sobre mojado. Yo acabo de hacer un vídeo donde ella ha permitido, sabéis que a mí no me permitió personarme como acusación en esta causa, porque ella lo consideró, pero por ejemplo, acabo de hacer un vídeo en donde ha permitido a ciudadanos de Badajoz que hablaban en las redes sociales, que criticaban al ayuntamiento de Badajoz y al alcalde, ha permitido que se persone una empresa sin denuncia, sin querella, sin tomar declaración a las personas involucradas, y le ha permitido hacer una acusación de años de prisión a esa empresa a la que no le ha hecho ni ofrecimiento de acciones, ni magia, ¿no? Y de hecho ha salido un señor contando el caso, José Antonio Hinchado, que os invito a que veáis los vídeos. O sea, que esta jueza llueve sobre mojado. Yo la llevo denunciando desde el año 2015 a esta jueza. O incluso antes. Estamos hablando de la jueza del caso del hermano de David Sánchez, Beatriz Viedma Riojano. Que pongas la foto luego para que todo el mundo, hasta hace 4 meses nadie la conocía, ahora ha sido conocida porque ha hecho reuniones. No ahora, si quieres que lo... No, la pincho en pantalla en un momento, no hay problema. ¿Sabes? También se ha dedicado a hacer concentraciones en la puerta de los juzgados y bueno, por lo menos ya es conocida y que se sepa, pues bueno, lo que está haciendo, ¿no? Y esto no tiene que ver, por cierto, muchas de las víctimas de esta señora son gentes, llamámosle, de derechas, porque siempre están, no, que quiere ayudar, no. El señor David Sánchez es otra víctima más de un conjunto de cosas que pasan en Badajoz que siempre apuntan a las mismas personas. Beatriz Viedma Riojano, Marta Hernández, las mismas juezas. Y yo vengo denunciando, siendo magistrado desde el año 2014-2015 a estas en concreto y desde 2013 a otros de allí. Y lo que yo digo son datos objetivos y no hay más, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, insisto, hay víctimas que son hijos de policías, hermanos de policías, pero aquí estamos en lo de siempre, no es una cuestión política. Sí, esta es la famosa Beatriz Viedma Riojano. Esta es la que, pues el señor Garrote, quien realmente está dando un trato de favor a un diputado socialista en Extremadura, es esta señora, porque ella dice que es el responsable, el que firmó el contrato, el que sacó la plaza a concurso del señor David Sánchez, y lo deja fuera, no la llamó ni como testigo. O sea que no soy yo el que favorece a nadie socialista en Badajoz, es esta señora que tendrá que explicar por qué al que supuestamente firmó el contrato con David Sánchez le ha dejado fuera de la causa. Ha metido a otros cuantos, lo tendrá que explicar, ¿no? Y tendrá que explicar también, aquí la vemos en concentraciones políticas, y tendrá que explicar también eso, por qué se atrevió a intervenir los correos de un diputado autonómico sin imputarle ni siquiera. ¿Cómo es eso posible? Lo tendrá que explicar algún día, por supuesto. Entonces, como contra esto no pueden rebatir, pues crean bulos, crean bombas de humo, crean que si tal, que si cual. Al lío. Que nos explique, señora Viedma, esto, cómo ha podido ser. Y supongo que por eso está tardando tanto la Audiencia Provincial de Badajoz, porque comerse semejante embrollo que ha creado esta señora, sabiendo que las defensas lo saben, sabiendo que si te fijas, esta noticia que yo te doy, no la ha publicado nadie en la prensa, nadie. Yo he buscado información y no encuentras. Nada. No pues a mí esto es una revelación pública hecho desde personas del procedimiento que saben que no se atreven, que si lo hacen los van a masacrar en Badajoz, y los propios abogados, habrás visto que se han dado ruedas de prensa y no han expuesto esto como lo estoy exponiendo yo. Pero es chocante. Estoy hablando de documentación pública y oficial e insto de que si hay una coma, no una palabra, una coma de lo que digo no es verdad, es muy fácil de demostrar. Yo, por supuesto, tengo esa documentación porque me la han dado esos afectados que no se atreven, los abogados. Esta señora, por ejemplo, ha acabado imputando a una abogada que la había recusado,
que ha imputado a la abogada y al cliente de la abogada que la habían recusado, y ya saldrá como está en redes sociales. Al abogado también. A la abogada. Y está en redes sociales cómo le toma declaración a la abogada, que acaban entre Marta Hernández, la otra jueza, y ella, la acaban imputando, y está en redes sociales cómo le toma declaración a la abogada por videoconferencia, declaración de imputada, por videoconferencia, sin que la abogada vea a la jueza la cara, no identifican a la abogada como imputada o como investigada, no le lee los derechos, y cuando la abogada empieza a reclamar, le corta la videoconferencia. De todo, a ver, la legitimidad de todo poder en democracia viene asentado por la motivación y el grado de aceptación y racionalidad que encuentra ese pronunciamiento. Quiero recordar que en el caso del fiscal general del Estado, que fue condenado, desde que se produjo, se notificó la condena hasta que se conoció el texto de la sentencia, que es lo que justifica el fallo, pasaron un montón de días. Estas prácticas no sirven y no contribuyen a la confianza en la justicia, sino todo lo contrario. Pero citabas una cuestión, Ángeles, que me parece que conecta con otra idea que quiero señalar. Fortalecer la confianza en el Poder Judicial también requiere abrir una reflexión acerca de cómo se recluta a los jueces y magistrados de este país. Y no me refiero al proceso utilizado a través del Consejo General del Poder Judicial para escalar dentro de lo que es la administración judicial, para los nombramientos. No, me refiero al acceso a la carrera judicial, que tenemos un modelo, este gobierno ha intentado hacer un pequeñísimo ajuste que incluya en el examen de acceso a la carrera judicial un examen práctico que parece razonable, dado que los jueces normalmente lo que hacen es resolver casos a partir de unos hechos y una prueba. Bueno, pues está atascado en el Congreso. Sí. Y con visos, color hormiga. La ha mencionado ya Ignacio, y tiene que ver con el juicio al hermano del presidente del gobierno, que hoy está previsto, que hoy quede visto para sentencia. Saben, juicio contra David Sánchez, investigado por presuntas irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es llamativo que, a pesar de que las acusaciones populares solicitaron un incremento de las penas para David Sánchez, ayer la Fiscalía pidió todo lo contrario. Todo lo contrario es directamente la absolución del hermano del presidente del gobierno. Cree la Fiscalía que no hay motivos suficientes para no considerarle inocente. Sí, porque decía la fiscal en su informe final que, lejos de acreditarse el delito, en el juicio lo que se ha evidenciado es que el proceso fue limpio. Entendemos que este procedimiento se ha realizado conforme a los principios de publicidad, mérito y capacidad. Y que además David Sánchez trabajaba. Queda acreditado que desempeñó sus funciones, que tenía despacho, que acudía de la forma que se tendría que acudir, que tenía relaciones con los directores de los conservatorios. Así se ha puesto de manifiesto. Emilio Cortés, el abogado de David Sánchez, ponía también en cuestión que se hayan duplicado las peticiones de condena por tráfico de influencias cuando sigue sin esclarecerse quién influyó en quién. De verdad, después de tantas horas de juicio, ¿quién es el influyente aquí? Es verdad que por parte de una de las acusaciones populares se habla de un fantasma. Pero ¿cómo se puede sostener una acusación por tráfico de influencia sin saber quién es el influyente? Sostenía el letrado que esa acusación está vacía y se pretende rellenar ahora señalando al presidente del gobierno. E incluso esta mañana ya se le da una vuelta más de tuerca al asunto y se nos empieza a hablar a careta quitada del señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, que no ha sido testigo, ni investigado. Todo esto después de que las acusaciones populares calificasen el proceso administrativo de burdo, grosero y arbitrario y tratasen de desacreditar a los testigos, que no les fueron nada favorables. Alberto Durán es el abogado del PP. Los testigos han aportado poco. Los testigos o son inducidos, o son contratados, o trabajan para la Diputación, o tienen miedo a decir la verdad, o han sido recientemente ascendidos, que es lo peor. Ayer la sesión se levantó pasadas las 9 de la noche y hoy quedan aún 2 defensas por intervenir. Después se ofrecerá a los 11 acusados un turno de última palabra y ya sí, si se cumple este calendario, el juicio quedará visto para sentencia. Unido todo esto, Ignacio, que
que cuentas a otro elemento, que estamos hablando de una plaza de libre designación. Además, que ni siquiera es una plaza de funcionario, y de libre designación, repito. Y estamos hablando de una persona en el que concurre una trayectoria profesional absolutamente encajable con el puesto al que se aspira a obtener. Cuestión distinta es hermanísimas que ocurren en otras geografías del territorio nacional. Más allá de este dato, para mí la reflexión que provoca este caso y algún otro, pero estamos hablando de este ahora, es el daño que este tipo de procesos provoca en la vida democrática de un país cuando se judicializa algo que no tiene que ser objeto de tratamiento en un tribunal. Y desde luego en ningún caso en un tribunal, en una jurisdicción penal, como ya apuntabas también tú, Ignacio. Hay otros dos aspectos que también merecen reflexión desde una dimensión técnica. Una es, en este país necesitamos abordar una reforma importante del margen de actuación de la figura de la acusación popular, que está desvirtuando la naturaleza de los procesos y sobre todo está prostituyendo, y perdón por la expresión, pero es que creo que es lo suficientemente gráfica, la naturaleza de lo que es una institución que está en la Constitución y que tiene todo el sentido, pero su perversión, su prostitución, lo que está haciendo es vaciarla de contenido para hacer de los procesos penales una continuidad de las disputas políticas. Y esto es carcoma para el sistema democrático y también carcoma para la confianza en el sistema judicial. Y una última reflexión, la Fiscalía. La Fiscalía, que es una institución muy seria, aquí, en este proceso, está solicitando la absolución. Esto ya es una evidencia indiscutible de lo anómalo de todo el proceso. Cuando la Fiscalía, que es la institución llamada en principio a sostener las acusaciones de un proceso en defensa del interés general, pide la absolución, ya estamos hablando de todo el recorrido penal de este caso plagado de extravagancias en la fase de instrucción y desde luego en un proceso oral que puede servir para alimentar con dimes y diretes algunas escaletas de algunos programas de televisión, pero que desde luego no dota de dignidad a lo que significa la jurisdicción penal. Ángel. Sí, yo iba a decir algo parecido a lo que ha comentado Mariola sobre la actuación de las acusaciones populares, que además ayer fueron en parte protagonistas, insistiendo una y otra vez en acusar a la Fiscalía e incluso a los testigos de actuar al dictado de poderes más altos y de las propias cloacas, y conectándolo con otros procesos que sí parece que se sustancian bastante más, y yo creo que al conectarlos pues se hace un flaco favor también al resto de los procesos abiertos en este ciclo judicial. Yo siempre he pensado, creo que lo hemos comentado aquí alguna vez, que este es el más débil de todos los casos que hay abiertos, y lo que ha ido trascendiendo en el juicio estos días refuerza esa idea. Parece muy complicado demostrar lo que sostienen las acusaciones populares, y más convertir esto en una condena de cárcel hacia el presunto enchufado, como decía Ignacio. En fin, yo creo que queda poco más que decir. Pues ha sido un espectáculo poco edificante y está listo para sentencia, y queda ver qué ocurre con el veredicto. A mí, de todas formas, más allá del tema de las acusaciones populares, que es una cosa que hemos abordado en este programa en más de una ocasión, a mí, Mariola, me preocupa porque yo os escucho a vosotros, a ti y a otros reputados juristas que pasan por este programa, calificar este tipo de procesos estrafalarios, delirantes, que no haya mecanismos en la justicia, dentro del estamento judicial, para frenar este tipo de actuaciones. Lo digo porque esto a lo que daña realmente es a la confianza que tienen los ciudadanos en una institución tan básica y tan fundamental, tan importante en la democracia como es la justicia. Es decir, que haya esta conciencia de una actuación extraña, por ser suave, de un juez, de una instrucción, y que no haya un mecanismo para frenarlo.
Mira, Ángels, tocas el elemento mollar de la cuestión, ¿no? Yo creo que es de esto de lo que realmente vale la pena hablar cuando hablamos del caso de David Zazagra o del caso de Begoña Gómez o del caso del fiscal general del Estado. En realidad son anécdotas que obviamente impactan en personas, y para esas personas la situación es un absoluto, pero en el fondo de lo que nos están invitando a hablar, de la calidad del sistema judicial en España, y cuando digo de calidad me refiero a los mecanismos que tiene el propio sistema para depurar comportamientos que puedan resultar anómalos. En la legislación vigente, la responsabilidad disciplinaria la tiene el Consejo General del Poder Judicial, que es el gobierno de los jueces. Y esta institución es la que tiene que tomarse seguramente en serio esta responsabilidad, que es exclusivamente suya. Todo el mundo conoce la situación actual del Consejo General del Poder Judicial en términos de mayorías y minorías, en términos de, fue un Consejo General del Poder Judicial que en su nombramiento fue celebrado por toda la opinión pública como una renovación después de una parálisis, pero creo que por sus hechos los conoceréis. Y ahí hay una laguna que creo que tenemos que ser capaces de debatirla y de discutirla. Hay otro elemento, Ángels, que es perimetrar en un sistema democrático el margen de discrepancia y el margen de cuestionamiento que se puede hacer a las decisiones del Poder Judicial. Durante mucho tiempo en España se ha señalado que las discrepancias con el Poder Judicial se resolvían mediante el recurso a la sentencia con la que uno tenía que acatar, pero que podía, si estaba en desacuerdo, recurrir. Yo creo que el derecho de recurso es eso, un derecho, no es un instrumento para cuestionar aquellas decisiones judiciales que resulten raras, que resulten extravagantes, que resulten difícil de entender en términos de motivación, porque en la motivación está la legitimidad de las decisiones de un poder que en un Estado democrático tiene que regirse también por estos criterios. Todo esto es lo que tenemos que ser capaces de discutir con tranquilidad y obviamente sin recurrir a operaciones de otra naturaleza, pero que aquí en España hay margen para esta discusión es una obviedad. Y por añadir un dato más, esta erosión de la percepción de la justicia ya se empieza a notar. El último informe de la Comisión Europea, en el que hace una comparativa de cómo se percibe la justicia en los diferentes países de la Unión Europea, coloca a España en el tercio bajo de la tabla en cuanto a percepción de la politización de la justicia, en el tercio bajo negativo, entendiendo que la justicia está más politizada, o así lo perciben los ciudadanos, que en otros países de la Unión Europea, y estamos en el club de países en ese tercio bajo está pues Rumanía, Bulgaria, están los países con los que en este tema quizá no nos gustaría estar cerca.